Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes y en la gratísima de compañía de Fausto Amador Arrieta. Con Fausto vamos a hablar de los últimos acontecimientos en Nicaragua. Cada vez que creemos que cerramos un capítulo con Nicaragua, para nuestra sorpresa se abren dimensiones insospechadas en algunos casos o no visualizadas en otros. En Nicaragua, en este momento hay 140 presos políticos. Todos los candidatos a la presidencia están, ya sea en la cárcel o en la casa por cárcel. Lo increíble es que todas estas acciones son legales, es decir, el presidente las ha tomado usando mentiras, pero apoyándose en la ley de reforma, la ley que se aprobó el año pasado, por ahí de septiembre, que eliminó, que le dio poder al gobierno para acusar de traición en cualquier momento a cualquier persona y para... Tipificó un nuevo delito. Exactamente. Uno podría preguntarse a veces qué gana Ortega con todo esto, ¿verdad? Fausto, yo creo que la magnitud de la oposición que percibieron ellos, después incluso de la represión del 18, les hizo percibir que podrían realmente perder por mucho las elecciones, ¿verdad? El sandinismo cuenta con un 30% de apoyo. Bueno, podría uno prever que había un mar en contra dispuesto a ir a votar y que le sería difícil ahí hacer trampa. Entonces, decidió tomar estas acciones. A mí lo que me sorprende, y ahí va la pregunta, es muchos analistas nicaragüenses en este momento están señalando que fue un error dejar la organización de resistencia cívica después de la brutal represión, que era lógico que se hiciera, pero que el error está en haber apostado todo en el tema electoral y que entonces la organización se volcó a la organización política y esta fue descabezada y por lo tanto el movimiento de resistencia cívica. ¿Lo ves así? Yo no lo tengo muy claro y no lo veo así, pero me gustaría oír tu opinión. Comencemos, digamos, desde el comienzo, si es que hubiera habido un comienzo. Efectivamente, hemos estado de una forma continua hablando de Nicaragua, pero la verdad, Mimi, nosotros nunca hemos pensado en ninguno de nuestros capítulos que era el final del libro. La verdad es que era un libro abierto con pésimas prevenciones. Yo vengo hablando de las pésimas prevenciones desde que se produjo la insurrección espontánea en 2018. Dicho eso, siempre he tratado yo de encontrar, de no atribuirle a estupidez, a torpeza, los actos de los actores políticos. Siempre hay alguna racionalidad detrás de lo que hacen. Les sirve para mantener el poder, para aumentar el poder, etc. Y podemos analizar, y luego lo vamos a hacer, cuál ha sido la racionalidad de las cosas que han hecho los sandinistas. Sin embargo, recientemente, Mimi, tengo que decirte que mi cerebro se cansó. Se cansó de buscarle argumentos racionales, sobre todo a los últimos acontecimientos. Acontecimientos, y yo te digo, ¿qué acontecimientos? No los grandes acontecimientos. Los pequeños acontecimientos de crueldad, de intento de hacer daño, sin ninguna ganancia política, en donde solo aparecería la venganza o la revancha. La venganza, la revancha. Yo te iba a decir algo más humano, el placer de
dañar, por venganza o sin venganza. El placer de infligir dolor. Matar a la cucaracha. No, la cucaracha se murió, Mimi. Entendeme. El placer de infligir dolor. Yo fui viejo combatiente y recuerdo perfectamente los compañeros que fueron torturados, que me decían que muchas veces los torturaban para que dijeran cosas que la gente que los estaba torturando querían que supieran, pero siempre decía que había algunos que llegaban y los golpeaban y les hacían daño por el gusto y el placer de hacer daño. Y eso no es matar a la cucaracha, eso es. Sí. Eso es lo que está ocurriendo y a un nivel realmente insólito. Yo te puedo poner como el ejemplo que más me chocó, es el hijo de Cristiana Chamorro, que va de vacaciones a su país y acto seguido le eliminan la residencia y le prohíben el regreso. Y a la hija de Cristiana le impiden la salida. O sea, ¿qué pueden ganar con impedir que un matrimonio esté junto? ¿Qué racionalidad política? ¿Qué racionalidad política puede estar detrás de eso? Por eso te digo que ahí mi cerebro dice... O la comandante guerrillera, la Baltodano. ¿Cuál? Baltodano es el apellido de... No. Vamos a ver. Yo te estoy hablando de Cristiana Chamorro. Yo sé, yo sé. Y de cómo los hijos que viven en el exterior, la pareja viene de vacaciones, él y los separan y no les permiten ni entrar ni salir hacia Nicaragua. No, eso sí lo tengo claro. Pero hay otros casos que uno dice, ¿para qué? O sea, ¿qué ganancia tienen en este momento? Bueno, si vos te hablas de Baltodano, La hija sí, porque la hija es dirigente del movimiento campesino. Y la madre, por favor, la madre es una gran heroína, dignísima, fundadora del MRS, de una dignidad extraordinaria. La hija fue fiel seguidora de su madre y ella misma tiene una enorme trayectoria en Nicaragua y es una de las voces más queridas y más escuchadas. O sea, aquí hay racionalidad política. Su esposo, Julio López, mi mejor amigo de la época de secundaria, estuvo en el Frente Sandinista, fue torturado, estuvo luchando en la insurrección urbana, se mantuvo danielista una cantidad de tiempo impresionante. Yo estaba sorprendido porque en su programa de radio todavía salía defendiendo a Daniel, pero de repente no, de repente tomó totalmente las posiciones de su esposa y se lanzó violentamente contra Ortega. Y él sigue siendo, lógicamente, castrista, muy castrista. Lo que te quiero decir es que los dos se vienen, pero los dos son representantes legítimos de la oposición, y entonces su exilio no es un acto de crueldad, es más, no fue exilio, es un escape. Ellos están escapando a ser capturados. Bueno. Entonces yo te decía que se dota el régimen sandinista de una nueva tipificación de un delito, el delito de traición a la patria, una ley que se llama patriótica, en donde el pedir, gozarse, comentar y hacer cualquier cosa que signifique que vengan a hacer castigos internacionales. Bueno, hay una lista en cada uno de las órdenes de captura, ahí sale enterita las cosas que son el delito. Y entonces hacen delito eso, pero ¿cómo se castiga el delito? Con la cárcel, lógicamente, con penas de prisión grandes una vez que sean juzgados, pero además
con inhibirlos de participar en ninguna elección popular. No pueden ser sujetos de elección popular. Y con esto tienen la racionalidad de tener un arma para agarrar al que quieran y encarcelarlo e impedirle. Se hacen un consejo electoral, un tribunal supremo electoral totalmente a su imagen y semejanza. Totalmente a su imagen y semejanza. Tienen un tendido electoral que solo ellos tienen. Solo ellos tienen ese tendido electoral, o sea, todas las demás agrupaciones no tienen la organización extendida en todo el país. Tienen la posibilidad de que prácticamente el tribunal termina decidiendo cualquier cosa. Y entonces la ley misma electoral la transforma para que prácticamente ellos ganen las elecciones. Aún así, como vos bien lo decís, la gente puede tomar la ocasión de las elecciones y lanzarse el día de las elecciones a la calle y investir a quien sea que les forme simpatía con un volumen tan gigantesco de fuerza que sea no imposible, ni difícil, ni complejo, pero sí descarado, internacionalmente descarado, hacer un fraude electoral. No es difícil porque te digo, desde la urna está haciéndose el fraude. Y además, infundiendo un gigantesco temor a la población. Y aquí vamos a llegar entonces al tema del error de meterse en la política y en lo electoral y haber detenido la resistencia. En efecto, vos tenés ciertas como aprehensiones a ese concepto y yo las comparto totalmente con vos. Pero no lleguemos todavía ahí. Existen, primero, el gran error de la oposición no fue lanzarse a la vía electoral. Vamos a hablar un poquito de la vía electoral también. El error de la oposición fue dividirse y redividirse. Y además asumir posiciones sectarias y posiciones divisionistas, posiciones excluyentes. Aquí tenemos recién llegada por senderos oscuros, vamos a hablar de su caso, a Kitty Monterrey, que hasta el último momento, siendo la directora de C por L, estuvo oponiéndose a que el partido que había resultado, otro nombre, del MRS, del Movimiento de Renovación Sandinista, yo voy a seguir diciéndole así porque permite distinguir cuál es con los nuevos nombres, nadie sabe a qué se refieren, que esos se unieran o participaran con ellos. ¿Por qué? Porque decían que ellos eran liberales, radicales, demócratas, y que esos otros, el MRS, habían sido sandinistas, y que más dividían y más restaban que sumaban. Y con ese cuentito excluyeron a todo ese gran movimiento. Pero no solo los excluyeron a ellos, excluyeron a cantidad enorme de gente y de movimientos que no estaban de acuerdo, que no pertenecían a ellos mismos. Y se pasó un periodo enorme sin que se pudieran unificar. Llegó el día en que ya quedan los partidos y tienen que inscribirse como coaliciones. Y ese día es el día del escándalo, el día en que tienen 24 horas para ponerse de acuerdo, para unirse, para ir juntos, pero la ley electoral también está hecha en contra de que se unan, porque no está permitida la unión. Se pueden unir, eso sí, pero bajo el otro.
¿Me explico, Mimi? Vos podés unirte, pero no tenés igualdad de derechos. Si vos, digamos, vos tenés un partido y yo tengo otro, nos unimos. Pero perdés pero tu eso partido. significa que o vos te sometés a mi partido o yo me someto al tuyo. Y la personería jurídica de la unión queda en mis manos o en las tuyas. Ese es un elemento adicional de obstaculización, pues todo el mundo quiere tener iguales derechos. Sin embargo, aún eso, pudieron haber estado por encima de eso y haber dicho, bueno, está bien, no importa, vamos contigo, pero vamos juntos. Hagamos una unidad con quien sea, pero hagámosla juntos, porque aquí el problema principal es la dictadura de Ortega y no que salga vos o que salga yo. Bueno, no hicieron eso. Entonces tenemos a una oposición dividida, a una bastante grande imposibilidad de presentar un solo candidato, van a haber varios candidatos, y mucha más razón para que el propio pueblo, que no entiende estas babiecadas politiqueras, no sepa a dónde dirigirse y por quién votar. Y entonces ahí las cosas tenían la racionalidad. Los sandinistas habían logrado que la oposición quedara en el último día en que se podían unir dividida. Sin embargo, aún así, le han quitado la personería jurídica a uno de los dos partidos. Haceme el favor. Eso fue un acto tan tonto que lógicamente si está dividida la oposición y le quitan la personería jurídica a otro, queda solo uno. Lo que habían logrado con la mano derecha lo deshacen con la mano izquierda. La mano represiva logra unificar en una sola casilla toda la oposición, porque ellos prohibieron la otra. Ellos prohibieron la división. No lo puedes haber dicho mejor. En esas condiciones, Cristiana Chamorro, que es un símbolo, ella misma por sí misma, ella no representa nada. Lo que representa a ella es la imagen de su madre derrotando al sandinismo cuando nadie pensaba que iba a ser capaz de hacerlo. Y el martirio. Y ese recuerdo que se ha transmitido generación por generación, y además ella es muy astuta. Cristiana se presenta cada vez que está en la prensa, está con el vestidito blanco de la mamá, no sé si lo sacó del mismo ropero, pero es la imagen, y ella se parece mucho a su mamá. De alguna manera es la reencarnación ¿de qué? De la posibilidad de una derrota. Y entonces ella dice desde el comienzo que ella no va a ser candidata de un lado contra el otro, que ella va a ser candidata solamente si se unen. Bueno, pero no se unen. No, pero luego eliminan al otro. Y quedando solo uno, dice Cristiana, voy a ser candidata de este partido. Y entonces ahí viene la ley. El partido que se había plegado y del que hemos hablado no muy bien nosotros mismos en estos programas, se convierte en la única opción y ya no tiene los grandes defectos de ser que tenía como partido el C por L, sino que se convierte en el partido de la oposición. El partido. Bueno, sigue siendo sectario, sigue siendo excluyente y divisionista, porque ahí no va a permitir que nadie, ningún candidato del MRS pueda participar. Conservador, es decir, es un partido conservador, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa situación, Cristiana Chamorro dice, bueno, voy a ser candidata a ese partido. Y entonces interviene la ley al alcance de las ejecuciones correspondientes. Se le aplica, no, ni siquiera la ley patriótica, porque ella fue tremendamente cuidadosa, ella jamás llamó a ningún castigo contra Nicaragua ni contra nadie.
se encuentra en el Código Penal cualquier No, cosa. es por lavado, que es lo que permite Exacto. cualquier acción sin explicación, ¿verdad? Que su fundación recibía dinero del exterior que no ha podido aclarar, cosa que dice Cristiana no es verdad, o sea, todo se entregó, pero en el medio, mientras tanto, está presa. No, y además el Tribunal Electoral, obviamente, totalmente mansito, queda excluida como candidata. Entonces, queda excluida como candidata, pero bueno, quedan los otros candidatos, vamos a hacer la selección. Y en el proceso de todavía discutir cómo hacemos la selección, van eliminando, echando preso y metiéndole la ley patriótica a uno tras otro. El primero que cayó en esa lista fue Arturo Cruz, pero después siguieron todos los demás. Todos los demás. Ahora, Uh-huh. perdón, bueno, hasta llegar a eliminar a Kitty Monterrey, que No, despacito, despacito. es Kitty que, Monterrey no es candidata. no, yo sé, como Primero, entonces, lo que está ocurriendo es que eliminan van capturando a cada uno y lo están excluyendo, y entonces llega a la decisión salomónica, Kitty Monterrey, de que vamos a tener que escoger un candidato casi en la clandestinidad, porque si decimos qué candidato va a ser, lo echan preso. Y entonces casi en último momento, ¡pum!, aparecen con Sobalbarro, un viejo contrarrevolucionario, imagínate vos. Si no querían dividir, ponen a quien fue dirigente de la contrarrevolución. Un movimiento, una lucha que bueno. Una ex reina de belleza. De la extrema derecha. Entonces, reganiano. Entonces, y además ponen que como segundo al mando, o vicepresidente, a una reina de belleza. Sin la más mínima trayectoria política, pero muy linda, eso sí, muy linda. Y uno dice, bueno, ¿cómo se les ocurre que con estos candidatos el pueblo va a sumarse contra Ortega? 2 minutos. No, muy rápidamente, simplemente la eliminan a ella la excluyen también por la ley patriótica, a la reina de belleza, Sobalbarro no, y acto seguido le quitan la personalidad jurídica al único que habían dejado. Y entonces queda Nicaragua frente a las elecciones sin partidos de oposición y solamente con partidos tureca. Y le quitan la nacionalidad a Kitty. Y a Kitty Monterrey efectivamente comienzan a hacer toda una serie de artimañas, porque ella tenía doble nacionalidad estadounidense costarricense y se queda sin ser nicaragüense. Pero el elemento central es que eliminan al partido que habían dejado solo. Es como una historia por pedacitos, es como que ir matando la democracia a pellizcos. A pellizcos se mata un elefante, decimos siempre cuando hacemos análisis político. Vamos a ir un corte, Fausto, y regresamos en unos minutos al corte del mediodía. Fausto, quisiera, aparte de la historia y cómo se fueron dando los hechos, entrar en el análisis de algunas cosas, de algunas preguntas que todos nos hacemos en relación a Nicaragua. ¿Cuánto va a pesar lo internacional en el manejo interno? Esa es una. ¿El empresariado va a aceptar una tiranía o una falsa democracia de partido único? El único que está manejando el liderazgo, y el problema de la oposición va a poder relanzar la resistencia si la mayoría de los líderes están en la cárcel, si la empresa privada no se pronuncia y
y que analicemos una voz que sí se está pronunciando y que según las últimas encuestas tiene el 70% de apoyo de toda la población nicaragüense. Uno excluiría de ahí a los sandinistas, que son por ahí del 28 o el 30, pero el resto de la población en quien está creyendo en este momento es en la Iglesia Católica nicaragüense. La Iglesia Católica, y la encuesta señala no solo que creen los líderes nacionales de la Iglesia Católica, que tenemos que decir que se han puesto a la par de la gente, ¿verdad? Y de esa resistencia, sino también en los curas locales, ¿verdad? Tiene igual nivel de aceptación. Y otro tema es, bueno, lo que esta tragedia significa para Nicaragua. Es decir, pero eso lo podemos dejar después, o sea, ¿cuántos han empezado a salir? A migrar a Estados Unidos, dicen que unos 60,000, calculan que se han ido para Estados Unidos, unos 40,000 para Costa Rica, que esperan que esa migración aumente, ¿verdad? Por los problemas económicos tan grandes, y por el otro lado que las remesas están creciendo a niveles muy grandes. Bueno, hice todo un panorama muy grande, pero hablemos de eso, o sea, ¿qué se puede esperar? ¿Qué hay? Bueno, comencemos con tu pregunta inicial. La pregunta inicial es si se cometió un error, para no dejar en el aire conceptos, que si se cometió un error en haber optado por la vía electoral y haber abandonado la resistencia. Hagámoslo más o menos rápido. Primero, nadie abandonó la resistencia por lanzarse a la vía electoral. Por favor, las personas que estaban en los partidos políticos no fueron los que lideraron el movimiento popular de 1918. O sea que no se les puede atribuir a ellos, que realmente jamás tuvieron la más mínima incidencia y el más mínimo liderato en el movimiento de la calle, que ellos hayan dejado la calle y se hayan ido a la vía electoral. Ellos nunca han estado en la calle. No nos equivoquemos. ¿Qué pasó con la calle? La calle fue aplastada a sangre y fuego. La resistencia fue abatida. En cualquier lugar que una persona saliera con la bandera nacional se volvió, fue prescrita. No lo pueden poner en una ley porque sería el colmo. Yo creo que pueden ser capaces, como todos lo quieren hacer legal, de repente dicen se prohíbe andar en la calle con la bandera nacional. Pero la bandera nacional de facto fue proscrita. Cualquier persona con la bandera de Nicaragua es sospechosa, es capturada, es golpeada. La represión no se dio solamente por la policía y los cuerpos represivos, la represión se le facilitó a que toda el AMPA barrial, a que todo el lumpen proletariado que estaba usufructuando de los beneficios que le llegaban de la cooperación venezolana, todo ese cúmulo de gente pudiera golpear en la calle a quien fuera. Te digo a quien fuera. Cualquier enemigo podía irse contra alguien y golpearlo y desquitarse de él y decir, andaba con la bandera, o decir, era un contrarrevolucionario o un terrorista. O sea, se produjo un ambiente tremendo de terror. En los supermercados estaban llenos de policía de civil, sobre todo los mercados populares. Si vos vas a darte cuenta, en los mercados populares no hubo ningún levantamiento. Porque es que tenían un control y un pánico de hacer un movimiento que era terrible. Entonces, la resistencia, por Dios, sería absurdo pensar eso. La resistencia no abandonó la calle y se fue a la vía electoral. No. La resistencia fue aplastada. Y ahora vamos a ver el problema de la capacidad que tiene de regresar. Entonces, la resistencia fue aplastada
y lógicamente los que representan a esa resistencia, que fueron los que estuvieron en las mesas de negociación frente al gobierno, esos son los que dijeron, la única vía es utilizar la vía electoral, la política. Y son ellos los que se lanzaron a eso. Ahora, ¿creían en la vía electoral? Lo más que había era una lejana ilusión, una fantástica fantasía de una cosa, de un milagro improbable. El milagro que de repente y sin posibilidad de organización, sin posibilidad de movilización, sin posibilidad de reunión ni siquiera en las casas. El día de las elecciones, como por un acto de magia, las masas subieran y se fueran a votar. Esa ilusión prácticamente imposible también la creyeron los sandinistas. También la creían los sandinistas. Y a pesar del aparato fantástico que pusieron para que los partidos no se pudieran organizar, no se pudieran reunir, no pudieran hacer manifestaciones públicas en la campaña, no pudieran hacer propaganda por la radio, no pudieran poner carteles, no pudieran hacer nada, después de ponerles una ley patriótica, de poderlos inhibir, después de tener totalmente controladas todas las casillas electorales, tener el tribunal electoral, dijeron, ¿y si de repente se levantan y llegan a las urnas todos? Y eso es lo que explica que no se iban a jugar esa inverosimilitud. Ya. Ahora, la empresa privada que apoyó tanto, uno puede entender, un gobierno tan represor y tan represivo que incluso ha metido a la cárcel a miembros del empresariado, pero sin embargo el empresariado está en un silencio extremo en Nicaragua, ¿verdad? Eso se lo van a cobrar en algún momento o está permitiendo fortalecerse en medio de esta represión bestial a Daniel. Caso contrario, la iglesia, que se ha mantenido esa voz moral, es impresionante la iglesia nica, ¿verdad? Siempre ha estado en todo este proceso a la par de la gente. Y a la par de la gente jugándose mucho, porque esos monstruos no se cuidan, no respetan nada, ¿verdad? Vamos a hablar de eso porque ese es el siguiente capítulo. Ese es el siguiente capítulo que ha anunciado ya el régimen, la represión a la iglesia. Pero antes de eso, hablemos lo que me dijiste. Mira, cuando uno vive en una dictadura, las personas tienen que cuestionarse hasta dónde llega mi ética. Hay un continuo de lo que la ética permite. La ética democrática, la ética humana, cuando se trata de un régimen que incluso asesina. La ética. Digamos que la ética le prohíbe a uno colaborar, ¿verdad? Colaborar con la dictadura. La ética no necesariamente te impone combatirla, porque tenés que vivir, porque tenés tu familia, porque no tenés por qué combatirla, pero la ética te impone que no colabores con el asesino, que no colabores, que no te prestes a lo que hace, que no seas el instrumento del castigo del pueblo. Eso es lo mínimo que la ética le permite a una ciudadanía consciente. Pero el país tiene que seguir viviendo. El país tiene que seguir funcionando. Y la empresa privada se encuentra, los empresarios que lógicamente se enriquecieron, porque el fin de la empresa privada, lógicamente, es producir riqueza antes que nada para sí mismo. Esa empresa privada tiene que seguir funcionando. Es más,
tiene el deber ético de funcionar lo mejor que pueda dentro de las circunstancias terribles que le impone la dictadura. El funcionamiento de la empresa privada, el mejor funcionamiento de la empresa privada, es lo mejor que pueden hacer por Nicaragua y lo mejor que pueden hacer contra la dictadura. Yo no te digo que se vayan a oponer o que el oponerse pueda significar el derecho que tenemos los que nos oponemos a condenarlo. No, yo creo que si el pueblo se mueve, obviamente en situaciones extremas, la empresa privada, de alguna manera, de algún grado de ética social, debe unirse y no debe separarse y no debe apoyar al régimen. Pero en una situación de funcionamiento normal de una dictadura, no pueden ellos interrumpir el funcionamiento de la dictadura interrumpiendo la producción. Pero el apoyo a la iglesia, o sea, esta empresa privada hará algo para impedir que la represión sobre la iglesia sea como uno puede prever que está preparando el régimen. Mira, yo vuelvo a decirte, Mimi, si aquí se produce lo que se produzca para impedir que Nicaragua caiga en una situación como la de Venezuela, lo único que puede defenderla es el funcionamiento regular de la empresa privada. Yo no estoy sin el funcionamiento regular de la empresa privada. Y entonces, si se van a romper el asunto, vamos a ver el tema de la iglesia. Ahora viene el tema No, antes de eso lo de la empresa privada, Fausto. Bueno, una cosa es que interrumpan la producción y otra cosa es que no tengan voz para hablar. O sea, es decir, yo sé que estamos hablando de una dictadura, pero bien que tuvieron voz para apoyar a Daniel cuando cuando se enriquecieron a la par de Daniel, sabiendo lo que podía venirse después. Lo que te quiero decir, el bien que la empresa privada le golpea a la mesa a los presidentes cuando quiere que pasen legislaciones o no se hagan cosas que los van a afectar. O sea, ahí sí tienen voz y tienen voto. Y aquí resulta que no deben tener ni voz ni voto porque la situación de la dictadura es muy complicada y lo que deben hacer es producir. Es decir, yo lo que te estoy diciendo lo estoy poniendo en el extremo. No quiero decir que van a ir a golpear una mesa para acabar en la cárcel al día siguiente. No se trata de eso. Pero sí por lo menos poner algunos tente allá, o sea, algunos tente allá a la dictadura. ¿Verdad? Mira, vamos a caer, apague y vamos. Vamos a caer, Mimi, en otra ilusión. La empresa privada y el régimen han evolucionado de una forma bastante, ¿cómo te diría?, asintótica. Por un lado, la empresa privada que estuvo con el régimen, colaborando con el régimen y prácticamente siendo su principal bastión de funcionamiento, esa empresa privada, esa ligazón que tenía la empresa privada con el régimen se rompió en el 2018. Les costó mucho romperla y algunos de ellos lo hicieron casi llorando, sobre todo los banqueros, pero se rompió. Y lo que no va a ocurrir, y espero que no ocurra, es que la empresa privada vuelva a convertirse en el bastión del régimen. Con eso creo que están haciendo ya bastante. Pero hay algo más. El régimen también se movió asintóticamente. No solamente reprimió al pueblo que estaba en la calle, sino que vos me decís que la empresa privada le puede decir un estate quieto. No, el régimen le dijo un estate quieto a la empresa privada. El régimen se fue y directamente encarceló y en condiciones que ni siquiera sabemos cómo están
nada menos que al presidente de la organización, de la organización del think tank, de la inteligencia de la empresa privada. El FUNIR es el organismo que decide, o por lo menos donde se producen los encuentros de decisión de la empresa privada. Y ahí, al encarcelarlo a ellos, dice, si ustedes se mueven, los descabezo. O sea, les quito la capacidad siquiera de reunirse. Entonces, vos te das cuenta que entonces, sí, pues, yo estoy segura que ni vos ni yo, si en eso no vamos a tener diferencia. Ni tanto vos como yo desearíamos muchísimo que la empresa privada fuera y se pusiera en oposición, igual que vos y yo desearíamos que la gente saliera a la calle. Pero en las condiciones actuales de Nicaragua, con las fuerzas que está teniendo el régimen y los mensajes que están haciendo, yo no sería capaz de juzgar a la empresa privada. Yo, bueno, a esperar un poco más. Voy a usar una frase que le oí ayer a Manuel Orozco en un análisis que hizo en la prensa nicaragüense, la prensa en el exilio de Nicaragua, el Confidencial. Él le preguntaba a Carlos Fernando Chamorro, bueno, ahí, ¿qué pasa? La resistencia desapareció. Y Manuel Orozco contestó, no, para nada, la resistencia está activa. Y su mayor arma en este momento es el silencio. Mira, bueno, estamos de acuerdo. Y además muy lo buen dijo amigo divino. mío, Además Manuel Orozco, antes de que esto ocurriera, antes de todo esto, te quiero decir, hace 12 años, escribió un libro sobre la democracia que había en esos momentos en Nicaragua, y el libro se llamaba algo así como la democracia inconsistente, la democracia débil, la democracia en riesgo. Y ahí decía Manuel Orozco que el mayor defecto que tenían los políticos en Nicaragua era su aversión al riesgo, que se caracterizaban los empresarios nicaragüenses por un temor casi patológico a hacer algo que los ponga en riesgo. ¿Ves? Pero ahí va en estos momentos, esa aversión al riesgo es lo que están teniendo. Ahora vamos al asunto de la Iglesia Católica. ¿Podemos pasar a la Iglesia Católica? Sí, claro. Los datos que di antes del 70% apoyando a la Iglesia Católica, etcétera, son de Manuel Orozco, ¿verdad? Encuestas, investigaciones de Manuel Orozco. Ok, o sea, pasemos a la Iglesia Católica porque es un fenómeno interesantísimo la Iglesia Católica en Nicaragua y su posición. Está muy interesante. ¿Y qué va a pasar si el Vaticano lo va a apoyar o no? Y que, es decir, es mucho sí y con la Iglesia Católica. Bueno, entremos a la Iglesia Católica. No quiero pasar sin decirte que lo que parecía que iba a ser una ligera diferencia entre vos y yo en esta discusión, como suele ocurrir entre amigos que se quieren, que era que yo pensaba que la empresa privada realmente tiene las manos amarradas y que mejor no provoque al régimen a que comience a eliminarla o a nacionalizarla. Es lo que más pánico me da. Y vos decías que cómo se van a quedar sin golpear la mesa. Pero en esos momentos viniste vos con una inspiración salvadora y trajiste la frase de Manuel Orozco, que sí, Divina. es la resistencia. Pero vos sabés que esa palabra de Manuel Orozco no es de Manuel Orozco. Manuel Orozco está repitiendo las palabras del cardenal Wyszynski, polaco, que decía, la iglesia no ha desaparecido en los países comunistas. La iglesia vive como nunca, pero es la iglesia del silencio. La resistencia del silencio. Es una frase del cardenal Wyszynski, un polaco.
En eso estamos de acuerdo. Entonces, ya el Greensley, el vocero de radio del sandinismo, ha estado ya diciendo que viene la iglesia, que lo van a atacar. Ya en una cartita que me mandaste de doña Rosario Murillo, está diciendo claramente que viene el tiempo en que van a ajustar cuentas con esos falsos pastores de Dios que apoyan al crimen y a la contrarrevolución. El capítulo que viene es un capítulo muy desafiante para Roma y para Nicaragua. La posición del Vaticano no ha sido totalmente limpia. Mandaron a un intermediario que prácticamente lo primero que hizo fue aceptar la decapitación del movimiento cívico, porque el movimiento cívico, que fue espontáneo, totalmente espontáneo, encontró como por arte de mágica un cerebro, una voz, un corazón, y con ese corazón palpitó la resistencia. Era el padre, el Monseñor Báez. Y cuando el Vaticano, cuando el Vaticano le dice, cuando los sandinistas dicen, quítenme a este hombre, lo quitan. Es decir, y si vos ves las conversaciones que hubo en la época con la dictadura, terminaron dirigidas, impulsadas o bastante dobladas hacia la esperanza electoral por este cardenal. Y entonces no fue realmente una elección, porque los negociadores estaban, renuncie, convoca elecciones ya, abre el panorama electoral, etc. Y entonces ahí aparecieron dos voces equívocas. La voz de la OEA, del secretario general de la OEA, que no impuso nada y que se confió en que Ortega le había dicho que iba a hacer la reforma electoral. Eso se lo cumplió, Ortega se lo cumplió y puso una ley electoral peor que la anterior. Él cumple su palabra. Y la iglesia que les dijo a todos, miren, veamos, esto se debe ver, en una democracia se ve en las elecciones. Entonces, la iglesia ha tenido una actitud equívoca y yo no estoy seguro que... La iglesia, es decir, el Vaticano. La iglesia romana, por supuesto, la iglesia romana, pero con todo el dolor, la iglesia local ha tenido que adecuarse a los dictados de la iglesia romana. Y entonces estamos en esa situación ahora. Vos decías que no solo confían en la iglesia, en los jerarcas, sino también en los párrocos. Los párrocos han sido una cosa maravillosa, cercana del pueblo. Y es ahí en la parroquia, en donde la jerarquía se gana la confianza del pueblo. Es porque en la parroquia, el párroco local es la única voz que queda de resistencia que el pueblo confía en la jerarquía que está sobre ese párroco. Y entonces viene la represión, la represión no sé, la están calculando, la misma Roma está diciéndole sean prudentes. Y la prudencia que les está pidiendo Roma, la prudencia que les está pidiendo Roma es no provoquen en sus sermones una represión local. Eso es delicado. Pero el arzobispo sale y dice, si hay que sacrificar la vida por el pueblo, no en estas palabras, la vamos a tener que sacrificar. O sea, lo oí no en un sermón, sino en las gradas de la catedral hablando con la prensa, ¿verdad? Dije yo, oveja al sacrificio, pero oveja asumiendo que va al sacrificio.
De nuevo, Mimi, recordá el propio Salvador y la historia del Por Salvador. favor, Monseñor Romero fue varios viajes al Vaticano y lo trataron. Ni siquiera en el Vaticano fue recibido por las autoridades y por el Papa, y lo que hicieron fue regañarlo, ¿verdad? Sí, pero estaba Juan XXII, que era particularmente reaccionario. Aquí En estos está momentos, Francisco. en este momento está Francisco, que es Mimi, nunca lo olvides, particularmente prudente. Pero es Francisco fue el arzobispo de Buenos Aires en uno de los periodos más sanguinarios. y lo acusaron incluso de haber apoyado el régimen los que no conocían que por debajo actuaba como le hubiéramos pedido todos, pero mantenía una cara, ¿verdad?, frente al régimen y actuaba a favor del pueblo organizado por otro lado. Es jesuita. Mira, la iglesia, Mimi, y en esto tengámoslo claro, la iglesia es una voz. No es para que la tenga clandestina. Si es clandestina, ya no es la voz de la iglesia. Se tiene una posición pública o no se tiene una posición. O sea, yo no voy a juzgar aquí a Francisco. Pablo VI en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O sea, es otro ejemplo. No. Pío XII. Pío XII, perdón. Pío XII, disculpas. Pío XII en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sí, pero es una figura te doy la razón, controversial. por eso lo traje a colación a Pío XII, porque te doy la razón. Bueno, gracias. Pensé que ibas a defender a ese casi fascista. No, para nada. Porque eso hizo Pío XII, o sea, algunos conventos por eso te digo, la iglesia, pero la iglesia uno no puede justificar, estoy haciendo por debajo el bien y encima estoy apoyando una dictadura. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Quisiera cambiar de tema, perdóname, porque lo de la iglesia, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Cómo se desarrolla, y va a estar muy interesante que volvamos a discutir sobre eso. Pero yo te quiero, antes de que terminemos lo de la iglesia, decirte que yo tengo gigantescas esperanzas desde la jerarquía de Brenes, que es realmente personas de una nobleza y una grandeza espiritual enorme, que no necesitó la iglesia de la insurrección de 2018, no la necesitó para haber comenzado primero a limpiarse a sí misma, echando al cardenal Obando, servil de la dictadura, y luego criticando cuando toda la empresa privada, todo mundo y nadie levantaba la voz, la iglesia la estaba levantando. Por eso yo le tengo una fe inmensa a ese personal que va a estar bajo una gigantesca presión y que también en mí estamos en una dictadura y creo que debemos ahora pasar a hablar de eso. ¿Cuál es la conducta que se tiene que tener en una dictadura? Porque la prudencia es una virtud en una situación en donde la resistencia es casi imposible. Cuando yo oigo que dicen, hay que volver a la resistencia, hay que salir a la calle, sí, claro, hay que salir a la calle. Por favor, andate vos a la calle, me decís cómo se sale a la calle. Exactamente. Anda, enséñame cómo se sale a la calle. No me digas que hay que salir a la calle desde Costa Rica. Ok. La iglesia, yo te la toqué tanto por eso, porque creo en la iglesia nicaragüense y creo que siguiendo a la iglesia vamos a ver cómo se van mostrando las garras del régimen y cómo la resistencia también es capaz de fortalecerse en ese silencio. Bellísimo. Pero es que esta parte de la conducción de tu programa, te digo que me ha llenado de una intensa satisfacción porque has sabido ser la abogada del diablo y en el momento justo salir como un ángel. Hay que cortar, dice Marta, y cuando ya se acabó el tiempo, pero solo quería decir algo que quería que discutiéramos, que dijo Manuel Orozco ayer y que me dejó. Esto va
posiblemente a cambiar después del 23, cuando Daniel tenga que escoger sucesor o sucesora, y ya podemos ver los problemas que hay al interno del frente, del frente sandinista, y la implosión es lo que va a resolver posiblemente el conflicto. El malestar de la Yo creo que policía, vale los la pena. El tema es tan profundo, el tema es tan profundo y tan amplio, tan profundo que merece que hagamos un programa sobre perspectivas. Muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias y muy buenas tardes.